Un cordial saludo. Mi nombre es Mónica Joana Ulloa Chuya, estudiante de la Maestría de Salud Pública de la Universidad de las Américas. A continuación voy a presentar los resultados de mi proyecto de investigación titulado Deterioro de la salud mental del personal de enfermería del Hospital Homero Castañer Crespo como consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19. La crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 fue un desafío sin precedentes para el sistema de salud mundial, y en Ecuador el personal de enfermería fue uno de los sectores más afectados. Este estudio tiene como objetivo analizar el impacto psicológico que la pandemia tuvo sobre el personal de enfermería de este hospital y proponer estrategias para mejorar su bienestar emocional. Durante la pandemia por COVID-19, los profesionales de enfermería estuvieron en primera línea de atención, enfrentando a condiciones laborales extremas, como turnos prolongados y rotativos, escasez de recursos, alto riesgo de contagio y la pérdida constante de pacientes y colegas. En el Hospital Homero Castañer Crespo, esta realidad no fue distinta. Se evidenció una carga emocional y psicológica sostenida, sin una respuesta institucional estructurada. A pesar de algunos reportes generales a nivel nacional, se identificó una falta de estudios locales, lo que me motivó a realizar esta investigación para conocer a fondo el impacto psicosocial real dentro de esta institución. Para comenzar, me gustaría destacar algunos datos relevantes de mi investigación. Durante la crisis sanitaria, el 40% del personal de enfermería presentó niveles de ansiedad leve a moderados. El 66% mostró síntomas depresivos y, lo más alarmante, el 84% reportó niveles altos de estrés. Estos datos reflejan el fuerte impacto emocional que experimentaron los profesionales de enfermería, quienes estuvieron en primera línea de atención por COVID-19. Mi trabajo está dividido en 6 capítulos principales. En el primer capítulo se presenta la introducción, el planteamiento del problema, donde se describe el contexto de la pandemia y cómo afectó al personal sanitario. En el segundo capítulo se definen los objetivos y se establece la hipótesis. En el tercer capítulo se ofrece una revisión teórica, incluyendo modelos como el de Burnout y de las teorías de enfrentamiento. En el cuarto capítulo se explica la metodología como enfoque cuantitativo, el uso de herramientas como las escalas de ansiedad de Jung, el inventario de Beck y el estrés percibido de Cohen. En el quinto capítulo presentamos los resultados de la investigación juntamente con la discusión. Y en el sexto capítulo indicamos las propuestas de mejora, conclusiones y recomendaciones. El problema de investigación que abordé fue cuáles fueron las principales afecciones en la salud mental del personal de enfermería del Hospital Homero Castañer como consecuencia de la emergencia sanitaria en el año 2020 a 2022. Objetivos. Dentro de los objetivos tenemos, como general, analizar el deterioro de la salud mental del personal de enfermería con el fin de identificar sus causas y manifestaciones psicológicas y proponer estrategias de intervención psicosocial que contribuyan a su bienestar emocional. Dentro de los objetivos específicos tenemos 3. Como número 1 tenemos identificar los principales trastornos psicológicos manifestados por el personal de enfermería. 2. Describir los factores laborales y personales que influyeron en la salud mental del personal durante la pandemia. 3. Proponer estrategias de intervención psicosocial para mejorar su bienestar. Fundamentación teórica. Para la fundamentación teórica, utilicé varios estudios que sustentan el análisis de impacto psicológico. Dentro de esto tenemos el modelo de Burnout, descrito por Maslach y Jackson, quienes describen cómo el modelo laboral prolongado puede llevar al agotamiento emocional, la despersonalización y la reducción del crecimiento personal.
objetivo y transversal. Para medir el impacto emocional, utilicé 3 escalas psicológicas validadas, como es la escala de ansiedad de Shum, el inventario de depresión de Beck y la escala del estrés percibido. Con estas herramientas obtuve datos numéricos sobre los niveles de ansiedad, depresión y el estrés del personal de enfermería. La muestra que incluyó fue 50 profesionales de enfermería que trabajaron durante la pandemia en el Hospital Homero Castañer Crespo. Análisis de los resultados. En el análisis de los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, se reflejan hallazgos significativos sobre la salud mental del personal de enfermería del Hospital Homero Castañer Crespo durante la emergencia sanitaria. Como número 1, tenemos la ansiedad. Un 40% del personal mostró niveles de ansiedad entre leves y moderados, un 30% reportó ansiedad intensa y un 10% de ansiedad extrema. Estos niveles son preocupantes, ya que indican un estrés considerable, derivado del contacto constante con pacientes en condiciones críticas y el temor al contagio, lo que resalta la vulnerabilidad del emocional de este grupo. Como número 2, la depresión. El 66% de los encuestados presentó síntomas depresivos, de los cuales el 36% experimentó depresión leve, el 30% moderada y el 10% grave. Esto muestra que, además de la ansiedad, el personal también enfrentó un estado emocional deprimido, posiblemente exacerbado por la constante exposición al sufrimiento y a las pérdidas humanas que generó la pandemia. Como número 3 tenemos el estrés percibido. Aquí el 84% de los participantes reportaron niveles de estrés moderado a altos, lo cual confirma que el estrés fue una de las principales afecciones emocionales durante la crisis. Los turnos rotativos, la sobrecarga laboral y la constante incertidumbre sobre la evolución de la pandemia son factores que claramente contribuyeron al estrés elevado de este grupo. Discusión de los resultados. Los resultados obtenidos en este estudio coinciden con numerosos estudios internacionales y nacionales que han evidenciado el impacto psicológico de la pandemia en los profesionales de salud, especialmente en el profesional de enfermería. Los altos niveles de ansiedad, depresión y estrés observados en este estudio confirman las dificultades emocionales que enfrentaron los profesionales de salud a nivel global. Los niveles de ansiedad moderada a extrema son consistentes con estudios previos que señalan que el personal de enfermería, al estar en primera línea de atención, experimentaron una carga psicológica considerable, tanto por la exposición constante al virus como por la incertidumbre del futuro y la falta de preparación frente a una crisis de tal magnitud. Igualmente, los niveles de depresión observados pueden ser explicados por la sobrecarga emocional, debido al trato constante con pacientes graves y las pérdidas humanas, algo que se ha documentado ampliamente en otros contextos de emergencia sanitaria. La prevalencia del estrés en este estudio subraya la importancia de la gestión del estrés en entornos laborales de alta demanda como son los hospitales. Este estrés, si no se maneja adecuadamente, puede desencadenar consecuencias graves como el síndrome de burnout, agotamiento del personal y en última instancia hasta la rotación del personal, lo que afecta tanto al bienestar del trabajador como a la calidad de atención que se brinda a los pacientes. Este fenómeno se alinea con estudios de la Organización Mundial de la Salud en el año 2021, que alerta sobre las afecciones a largo plazo del estrés laboral en los trabajadores de la salud. Los resultados también resaltan factores específicos que contribuyen al deterioro emocional del personal, tales como los turnos rotativos, la falta de apoyo emocional, la exposición constante a situaciones traumáticas. Es fundamental entender que la respuesta psicológica del personal sanitario frente a la pandemia está íntimamente vinculada a las condiciones laborales y a la falta de políticas efectivas de salud mental en los hospitales.
Pérez García en el año 2021. En vista de los altos niveles de afecciones emocionales, la investigación subraya la necesidad urgente de establecer programas de intervención psicosocial institucionalizados y sostenidos en el tiempo. La falta de apoyo psicológico durante la crisis evidenció la falencia en la preparación de los hospitales para hacer frente al bienestar emocional de su personal. Esto resalta la importancia de la creación de redes de apoyo, capacitación en primeros auxilios psicológicos y un entorno laboral que favorezca la resiliencia. Propuestas de mejora. Dentro de las propuestas de mejora, vamos a realizar programas psicosociales institucionales mediante talleres de resiliencia, autocuidado y apoyo psicológico. Vamos a monitorear a través de encuestas pre y post sesiones el fortalecimiento de redes de apoyo internas con la creación de comités de apoyo emocional entre enfermería. Igualmente vamos a realizar el monitoreo a través de evaluaciones de impacto pre y post sesiones con el 80% de los participantes. Mejora de las condiciones laborales mediante ajustes de turnos y rotación del personal. Vamos a hacer el monitoreo a través de encuestas sobre carga laboral y estrés. Y capacitación en el manejo de estrés y resiliencia a través de programas continuos de formación en afrontamiento activo. Con esto queremos lograr la reducción de la ansiedad, la depresión y el estrés. Mediante encuestas trimestrales vamos a medir este impacto. Conclusiones. Como conclusiones, decimos que el impacto emocional de la pandemia en el personal de enfermería es innegable. Los niveles críticos de ansiedad, depresión y estrés han dejado huellas profundas, por lo que es urgente una respuesta institucional con programas de salud mental que protegen el bienestar de quienes estuvieron en primera línea de combate, garantizando su salud emocional y así esta no quede en segundo plano. Recomendaciones. Para las recomendaciones tenemos implementar programas psicosociales, estableciendo apoyo psicológico continuo para fortalecer las redes de apoyo, crear comités de apoyo emocional entre profesionales de salud, mejorar condiciones laborales, ajustar turnos y reducir la carga laboral para prevenir el agotamiento, capacitación continua, ofrecer talleres de manejo de estrés, resiliencia y autocuidado, de seguimiento psicológico, monitorear la salud mental del personal de manera regular para destacar posibles crisis emocionales a tiempo. Referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas claves de mi estudio incluyeron el modelo de Bornau, Backlash y Jackson, las teorías de afrontamiento de las Sauros y Forman, y estudios relevantes como los de Vargas Aguilar en el año 2023, Pérez y García del año 2021, brindan respaldo teórico y empírico que fundamentan mi investigación. Finalmente, este estudio no solo busca generar conocimiento, sino impulsar el cambio institucional necesario para proteger a quienes cuidan de los demás. Y la salud mental del personal de enfermería no debe ser un tema postergado, sino una prioridad. Muchas gracias.